Yo quiero, con base pues a experiencias que he tenido, ¿no? Con varias personas y yo diría que con muchas, ¿no? Eh, es como el común denominador de muchos nosotros como católicos, ¿sí? Mm, queremos las bendiciones de Dios, queremos la obra de Dios en nuestra vida, pero a veces vamos como muy cómodos, ¿sí? Vamos como muy cómodos, como muy tranquilos y no entendemos, dice la palabra de Dios, que el reino de los cielos sufre violencia y que lo arrebatan los valientes, ¿sí? Tenemos que aprender a pelear, tenemos que aprender a luchar, sea como sea, en algún momento de nuestra vida, a nosotros nos toca pelear por nuestras bendiciones, nos toca levantarnos en victoria en el nombre de Jesús y reclamar y arrebatarle las bendiciones al diablo, porque el tipo es un astuto para quitarnos las cosas que Dios nos da o las cosas que por gracia merecemos, y el enemigo, como él sabe que nosotros no sabemos, entonces él se aprovecha de esas circunstancias. Por ende, pues yo quiero iniciar con una palabra que es un poquito fuerte, pero que es la realidad de muchos de nosotros cuando estamos en el caminar de Dios. A ver, miro qué fue lo que pasó aquí, porque lamentablemente alisté esta tarde todo el programa y ahora ya no veo lo que había puesto. ¿Por qué? No sé. Entonces, es muy curioso porque dejé, créanme, duré un rato cuadrando el programa y hasta ahorita me doy cuenta de que lamentablemente no está la charla, pero pues igual la tengo aquí, pero yo tenía las diapositivas listas, entonces yo quiero que usted vaya a Jueces 17, del 6 al 8. Yo la voy a poner aquí mismito. Qué pena que haga esto, pero créanme que lo dejé listo, pero lamentablemente algo hice mal en el proceso y pues se me perdieron las imágenes. Entonces, Jueces 17 del 6 al 8, perdón, solo el 6, solo el versículo 6. Perdón que es que aquí yo cometo un error. Vamos a hacer esto aquí, listo. Entonces les decía, qué pena con ustedes que me pase esto, pero que créanme que yo tenía todo listo y no sé realmente qué fue lo que hice mal, que en el proceso se me desconfiguró y se me borró todo lo que había hecho. Pero pues le doy tiempito para que su merced busque esta palabra. Jueces 17:6. Yo sé que hay algunos ya la ven en pantalla. Jueces 17:6 dice lo siguiente. Como en aquella época aún no había rey en Israel, cada cual hacía lo que le daba la gana. Esta traducción es de la Biblia Dios habla hoy. Traducción de la Biblia Dios habla hoy. Por eso encuentran esta traducción. Gracias a todos los que nos han compartido el link de YouTube. Entonces, pueden compararlo, ¿sí? De pronto en algunas traducciones no lo dirá literalmente de esta manera. Yo esta traducción la saqué de la Biblia Dios habla hoy. Entonces pueden corroborar de que realmente ahí lo dice de esta manera. Como en ahí estamos en el libro de los jueces, recordemos que en el libro de los jueces realmente la voluntad de Dios para el pueblo era esta. Dios no quería que el pueblo tuviera reyes. Dios quería que el pueblo tuviera jueces, ¿sí? Y es de pronto lo que el pueblo no entendió. Y por eso más adelante cuando leeremos el libro de Samuel nos damos de cuenta que el pueblo le pide un rey y Dios le dice a Samuel, tranquilos, no es a usted al que rechazan, es a mí al que rechazan. La voluntad de Dios era esta, era que el pueblo tuviera jueces, no era que tuviera reyes. Que el pueblo escogió los reyes es distinto. Y en la Biblia está. Entonces, ¿qué pasaba? Dios para instruir al pueblo levantaba un juez. Han escuchado hablar de Sansón, han escuchado hablar de varios personajes que fueron jueces en la época. En esa época los jueces hubieron varios. El más conocido fue Sansón. Entonces, ¿qué tenía que hacer el juez? Él era el que tenía que cuidar del pueblo, aconsejarlo, direccionarlo, una cantidad de cosas. Y dice que cuando habían los jueces, Dios en favor al juez era que protegía a la nación. Entonces dice que como no había rey, ni había juez para ese instante, entonces cada quien hacía lo que le venía, como dice literalmente, le venía en gana. Ahí lo dice la palabra de Dios. Y muchas veces nuestra vida está en desorden, es porque cada quien hacemos, perdóneme lo diga de esta manera, pero es que nosotros hacemos lo que nos da la gana.
hacemos las cosas como nosotros queremos. Entonces queremos hacer las cosas a nuestro gusto, queremos hacer las cosas a nuestro acomodo, pero queremos igual que dentro de ese proceso Dios haga las cosas, aunque yo las hago a mi manera, que Dios las haga a esa manera. Y resulta que no es de esa manera, valga la redundancia. La idea es que tenemos que aprender a hacerlo como Dios quiere. ¿Por qué? Porque ahí ve uno las consecuencias muchas veces en nuestra vida. Les decía que he compartido con personas y el común denominador es necesito, necesito, necesito. Y no lo hablemos solo en cuestiones de plata, sino hablemoslo en cuestiones espirituales. ¿Sí? Muchos necesitamos sanación, muchos necesitamos liberación. Hay personas que literalmente el demonio las está asustando, el demonio las está perturbando. Hay personas que literalmente están sufriendo ataques de brujerías, hay personas que literalmente están sufriendo ataques de mucha cantidad de demonios, de muchos ataques y persecuciones del enemigo, pero muchas veces lo fácil es echarle la culpa al de fuera, ¿sí? Lo fácil es decir, es que me hicieron, es que el ataque viene de otro lado, es que es porque me tienen envidia, es que porque mi esposo tuvo un amante, es porque no sé qué, pero muchas veces no nos damos de cuenta de que el mal no ataca porque sí. El mal para que pueda entrar necesita que haya una puerta abierta. Yo le repito, el mal para que pueda entrar necesita que haya una puerta abierta. Y en algún momento de nuestra vida nosotros le abrimos la puerta. Y eso es lo que se ve a través de este texto. Cuando no hay jueces, ¿qué quiere decir? Cuando no hay sometimiento. Cuando no hay sometimiento. Y eso es lo que nosotros hemos visto muchas veces. Yo duré 15 años en comunidad, en mi comunidad donde gracias a Dios recibí lo que aprendí, lo que soy hoy en día, gracias a Dios lo aprendí allá. 15 años y alguito más, si les diría. Pero muchas personas no aguantan. ¿Por qué? Porque muchos no queremos someternos. Porque es que pensamos que vivir, reunirnos en comunidad o vivir en comunidad, pues es como la parte bonita, pues me tengo que llevar bien con todo el mundo y aquí todo el mundo ora y entonces vivimos en un jardín de rosas, pues en un jardín de flores. No, obviamente la vida en comunidad no es nada fácil. Y hablamos de comunidad de laicos, ¿no? Porque si vamos a hablar de comunidades de la vida religiosa, sacerdotal, desde lo que viven, por ejemplo, las monjitas, pues yo deduzco que eso debe ser inclusive más difícil, más duro, porque uno a la larga en comunidad laical como éramos, como somos nosotros, pues uno se reúne por ahí una vez a la semana y por ahí cuando hay un ayuno, cuando hay una vigilia, entonces como que esa es la frecuencia con la que nos vemos. Pero qué difícil cuando ya uno empieza a convivir de lleno en la vida de comunidades donde realmente empieza a florecer o a dejarse ver lo que hay en nuestros corazones. ¿Y por qué muchas veces nosotros en nuestra vida hacemos lo que nos da la gana y con el tiempo vemos las consecuencias? Porque nadie quiere dejarse ayudar. Nadie quiere dejarse direccionar. Nadie quiere en algún momento, como decía Dios a Moisés, son un pueblo de dura cerviz. O sea, nadie quiere inclinar la cabeza y que me digan en algún momento o por determinado tiempo me digan qué hacer. Nadie quiere, que nadie quiere, ninguno queremos vivir esas cosas. Y eso era lo que estaba pasando en ese tiempo. Dice, cada quien, como no había un juez, como no había un rey, todos hacemos lo que queremos. Esos reyes en ese tiempo o esos jueces Dios los levantaba. Los reyes del mismo pueblo, bueno, a través de Dios se levantó Samuel, se levantó David y el pueblo tenía que obedecer a estos reyes. Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted a quién obedece? Porque sí, yo puedo decirlo desde el punto de Biblia. Claro, la Biblia siempre habló de un sometimiento. La Biblia habla siempre de una obediencia. Se levantaba Moisés, el pueblo tenía que obedecer a Moisés. Se levantaba el rey David, el pueblo tenía que obedecer al rey David. Se levantaba el rey Saúl, el mismo pueblo tenía que obedecer al rey Saúl, porque inclusive el mismo David, a pesar de que ya decían que él era el rey y que Dios ya le había dado la unción y ya había sido, había asesinado al Goliat, pero aún así él seguía obedeciendo. ¿A quién? Obedeciendo al rey. Ahora yo le pregunto, ¿usted a quién obedece? Porque es que ese es el problema. Decimos que somos católicos. Yo sé que hay cosas que sí, dice la palabra de Dios, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, hablando de los fariseos. Yo sé que a veces hay sacerdotes o hay personas que en la iglesia o en el caminar de Dios nos van a pedir que hagamos cosas que sabemos que no es la voluntad de Dios y estamos seguros que no es lo que Dios quiere.
Sabemos que no es lo que Dios quiere. Ahí es donde uno también tiene que tener una fe también y un conocimiento pues de lo que Dios quiere realmente. Pero yo a menudo me encuentro personas que dicen, es que un ministro de la Eucaristía no sirve, o sea, a Dios no le agrada un ministro de la Eucaristía. ¿De dónde lo sacan? Pues de una visión personal de algún vidente, de algún profeta, bueno, de visiones personales, de revelaciones personales. Pero queremos pasar por encima del magisterio de toda una iglesia católica, donde la iglesia me dice que puede haber un ministro de la Eucaristía. Sí, no, que es que el santo se le apareció al Señor y dijo que nadie puede comulgar con la hostia en la mano. Son revelaciones personales con las cuales yo no discurro, y yo sé que hubo personas que lograron una santidad y una presencia de Dios grandísima en sus vidas. Pero tampoco me puedo ir en contra de un magisterio y de una iglesia fundada hace tantos siglos, pues, y ponerme por encima del magisterio de la iglesia también y decir, no, es que no se puede comulgar en la iglesia. Entonces todos los sacerdotes que están dando la comunión en la mano están en pecado de aborto, están bajo maldición y una cantidad de cosas que mucha gente anda diciendo. Yo sé que con esto de pronto le mato el cariño que algunos me han tomado, ¿sí? Pero igual yo tengo que respetar mi iglesia. Yo también le debo obediencia a mis sacerdotes. Y hay lugares donde yo me he cohibido de hacer cosas porque un sacerdote no me lo permite, sencillo. Pero también he tenido iglesias donde sacerdotes me han recibido y me han abierto las puertas. Y eso es así. Tenemos una obediencia. Aún cuando yo estuve bajo mi pastor en mi comunidad, yo no era pues el más obediente, pero tampoco era el más rebelde de todos. Y tampoco era hacer siempre lo que a les quería y como a les quería y como a les se le daba la gana. Tampoco funcionaba de esa manera. De hecho, yo contaba esas experiencias muchas veces cuando uno tenía los eventos. A veces pues ustedes saben que están alistando, pues aquí contando cosas ya que para algunos no serán relevantes. Pero había momentos donde el ambiente se tensionaba y empiece ya y no sé qué, entonces yo a veces muchas veces respondía mal, y yo cuando ya iba a empezar a ministrar, como que empezaba el Espíritu Santo a decirme, y se va a parar a ministrar así, sabiendo que le respondió mal a su pastor, sabiendo que le respondió mal a su líder. Y entonces yo, ¿qué tenía que hacer? Carlos, venga y decirle, hermano, discúlpeme porque yo no debí responderle así. Mire, el caminar de Dios no se trata de hacer lo que a mí se me dé la gana. Es que a mí ya Dios me dio el don de lenguas y Dios ya no. Sí, esos son dones, pero eso no es garantía de salvación para nadie. Y a alguien nosotros tenemos que estar en obediencia. A alguien tenemos que rendirle, no rendirle pleitesía, pero sí tenemos que rendir obediencia. Porque el caminar de Dios se basa en eso. De eso depende la vida en Dios. Y muchas personas muchas veces por eso no estamos recibiendo bendiciones en nuestras vidas. Porque es que un servicio cualquiera lo puede hacer, una obediencia no. Y nosotros vamos a leer en la Biblia, nos vamos a encontrar muchas veces en la palabra de Dios. El pueblo de Israel, hubo personas que en su proceso de conquista, hubo muchas personas que le ayudaron. Hubo muchas personas que en el camino le extendieron la mano, hubo personas que también fueron obstáculo. Y eso es lo que nos pasa a nosotros muchas veces como líderes. Encontramos en el caminar personas que nos apoyan. Yo puedo encontrar músicos que me apoyen aquí en el ministerio y hagamos una música bien bonita y bien hecha. Pero realmente si ya vamos a hablar de como director de alabanza, como director de una comunidad, obviamente ya uno necesita personas que tengan una obediencia. Sí, que haya un sometimiento. Pues no ese sometimiento donde yo voy a pasar por encima de todo el mundo y que te hagan pues que me besen los pies y me rindan pleitesía. Tampoco es de eso. Pero ¿cuántos nos estamos humillando en un trabajo por un salario, por un sueldo material? Pero no nos sometemos a un hombre, porque es que yo no me le humillo a nadie, claro, porque es que no hay plata de por medio. Y yo solo aprendí una cosa en el proceso. Si uno no aprende a someterse a un hombre, difícilmente va a aprender a someterse a Dios. Oiga eso. ¿De dónde lo deduzco? Dice la palabra de Dios, nadie puede decir que ama a Dios al que no ve y odia a su hermano a quien sí ve.
Nadie puede decir que ama a Dios al que no ve y odia a su hermano al que no ve. Ahora yo le digo de esta manera: nadie puede decir que está siendo obediente a Dios cuando todavía no ha aprendido a someterse a un hombre. Por plata, bueno, por plata cualquiera lo puede hacer. Por plata nos aguantamos humillaciones, por plata nos prostituimos. Pero que realmente en mi corazón yo diga: oiga, entendí que Dios me está llamando a una obediencia, a un sometimiento. Eso ya es a otro precio. Eso ya es a otro precio. Eso ya es otro tipo de fe el que el Señor quiere de nosotros. ¿Cuántas personas cometemos muchos errores por ni siquiera querer pedir un consejo en nuestras vidas? Por puro y físico orgullo. Yo cómo le voy a pedir un consejo a mi mamá, yo cómo le voy a pedir un consejo a mi papá, yo cómo le voy a pedir un consejo a otro líder de otra comunidad. No, yo me meto y oro y yo sé que aquí el Espíritu Santo viene, la paloma, y me da la revelación. Y a veces nosotros entre líderes surge ese celo y como ese cierto celo, pues, de que si yo le pregunto algo al otro, pues como que estoy quedando como que yo no sé, bueno, no sé cómo interpretar esto. Pues obviamente uno no va a ir a preguntarle a cualquiera. Yo no voy a preguntarle del matrimonio a alguien que no está casado. Yo no puedo preguntarle a alguien de cosas referentes, por ejemplo, a comunidad, a alguien que nunca se ha congregado. Es que eso yo digo que es la peor, perdóneme la expresión, es la peor ignorancia que uno puede cometer. Personas que están en comunidad y le están preguntando cosas a personas que ni siquiera nunca se han congregado, que se congregan por ratos, que no saben lo que es permanecer, que no saben lo que es la fidelidad, que no saben lo que es el sometimiento. Eso es lo que cuesta y eso es lo que duele. Y es la parte difícil, es la parte difícil del contrato. Y si usted lee la palabra y dice: hacían lo que se le daba la gana porque no había un rey, y yo hago lo que me da la gana porque pues a nadie tengo que rendirle cuentas, y a mucho a mi esposa que me pelea si salgo, que me pelea si llego tarde, que me pelea si me pego mucho al celular, que me pelea si no ayudo con las tareas. Sí, pero no es esa clase del sometimiento. Y deduzco que estoy hablándole a personas que están buscando un crecimiento en la vida de Dios. Deduzco que estoy hablándole a personas que estamos en una búsqueda del rostro de Dios, de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Las bendiciones de por sí llegan solas, o sea, usted haga lo que Dios le pide y las bendiciones simplemente lo empiezan a usted a empujar. O sea, usted entra en la bendición. Pero el problema a veces es eso: estamos corriendo detrás de las bendiciones porque no estamos haciendo lo que Dios quiere. Entonces vamos a estar corriendo detrás de las bendiciones. Cuando nosotros hacemos lo que Dios quiere, las bendiciones, vuelvo y le digo, nos empujan, llegan porque llegan. Obviamente eso toma tiempo. Por eso yo le digo: ¿usted a quién se somete? ¿A quién se somete? ¿Cuál es la autoridad que usted obedece en este momento? Yo quiero invitarle a que en este momento busque ahí en la palabra de Dios Jueces, qué pena. Jueces 18, versículo 7. Jueces 18, versículo 7. Perdónenme, lo busco acá porque, como les decía, pues lamentablemente aquí lo encontré. Dice lo siguiente, Jueces, versículo 7. Para que vean que sí tenía la tarea hecha, sino que lamentablemente se me había desconfigurado el programa. Me tocó volver a cargar las imágenes ahí mientras les hablaba. ¿Qué dice Jueces 18, versículo 7? De allí los 5 espías se fueron a Lais. La gente de esta ciudad vivía confiada, como acostumbraban los sidonios. Vivían tranquilos y en paz, sin que nadie los molestara para nada y sin que nada les faltara. Estaban lejos de los sidonios y no tenían relaciones con nadie. ¿Sabe qué es lo curioso? Que ¿de quién están hablando aquí? Están hablando de un pueblo que va a ser invadido. Están hablando de un pueblo al que van a despojar, al que van a entrar y lo van a robar. Y por eso enviaron 5 espías. ¿Quién iba a invadir ese pueblo? El mismo pueblo de Israel. Ellos iban a conquistar ese pueblo. Era un grupito de gente que estaban sin tierra. Y le clamaron a Dios por tierra, y resulta que Dios les dijo: mira, ya está la bendición. Y entonces ellos mandaron 5 espías y mire cómo encontraron esa tierra. La gente de esta ciudad vivía confiada, como
Como acostumbraban los sidonios, vivían tranquilos y en paz, sin que nadie los molestara para nada, sin que nada les faltara. Estaban lejos de los sidonios y no tenían relaciones con nadie. Y no lo interprete como lo interpretarán muchos, que son relaciones sexuales. No, no está hablando de esa clase de relaciones. Está hablando, mire, ese pueblo va a ser invadido. ¿Por qué Dios lo entregaba? Porque no tenía el favor de Dios, porque no estaban conforme a la voluntad de Dios. Por eso Dios lo iba a entregar al pueblo de Israel. Hizo que este pueblo estaba tranquilo, no le faltaba nada, lo tenía todo. Y enviaron los espías y así vieron al pueblo tranquilito, sin Dios. Por eso dice que no tenía relaciones con nadie. O sea, vivían apartados de todo el mundo. Ahora pongámoslo en nuestra vida. Usted se rodea de personas espirituales. Usted se rodea de la presencia de Dios cada día. Porque es que el problema, vamos a cambiarle un poquito. Perdóname que tejiverse un poquito el contexto de esta palabra, ¿sí? Lo voy a tejiversar a voluntad propia. Porque sé que sacar la Biblia de un contexto para otro, entonces se vuelve un pretexto. Pero les voy a pedir ese favor. Imaginemos que todos en la vida tenemos todo en algún momento. Es más, yo estoy seguro de que muchos los que estamos buscando aquí de Dios, en algún momento lo tuvimos todo. Tuvimos sexo, tuvimos droga, tuvimos desorden, tuvimos pecado a granel. Y dice que viene el enemigo a invadir. ¿Y cómo encuentra? Nos encuentra viajando, nos encuentra comiendo bueno, nos encuentra durmiendo bueno, bien con nuestros hijos, bien con nuestras esposas. Entonces, por ende, nosotros no buscamos de Dios. Y como estamos tan tranquilos, ni siquiera nos afanamos de ir a una iglesia, ni siquiera nos afanamos de comulgar, ni siquiera nos afanamos de confesarnos. Vivimos cualquier cantidad de años en unión libre. No sé si ustedes vieron la noticia o el meme, bueno, no sé cómo. Esta semana mi esposa me decía de un señor que se casó con la esposa ya en el lecho de muerte. Y eso porque un cáncer terminal ya la iba a acabar con su vida. La verdad nunca me tomé el trabajo de leer ni cuánto tiempo vivieron antes. 30 años viviendo. ¿Y por qué fue a casarse con ella en el lecho de muerte? ¿Por qué? La verdad no, vuelvo y le digo, no leí la nota. Solamente pensé en mi corazón, ¿y por qué este hombre se va a casar con ella en el lecho de muerte? ¿Será que ella nunca antes quiso casarse? ¿Por qué? Tal vez porque estamos cómodos, tal vez porque estamos tranquilos, tal vez porque nunca antes nos faltó nada. Ni siquiera lo digo solo por él, solo poniéndonos en contexto todo esto, toda esta realidad en la que nosotros vivimos. Y vuelvo y le digo, ahí es donde el diablo viene y mira y lo ve a uno tranquilo. Y les decía a alguien hace poco, pues siempre les digo a la gentecita, cuando hablamos les digo, mire, el diablo no entra porque sí. El diablo no va por la calle y vio a Alex y entonces me metí con Alex y le destruí la vida y le acabé la familia y me le llevé los hijos. No, Alex estaba descuidado. Alex no tenía una relación con Dios. Y cuando uno está así tranquilo, cuando uno está tan plácido, cuando uno va por la vida sin importarle las cosas de Dios realmente, ahí es donde el diablo aprovecha y entra y hace lo que él quiere hacer. Y vaya, sáquelo después. Entonces, la idea es que empecemos a dejar esa comodidad, esa tranquilidad en la que vivimos. Yo quiero que vayamos a Jueces capítulo 18, versículo 10. Seguimos hablando del mismo tema, seguimos hablando del mismo contexto. Jueces 18, versículo 10 dice lo siguiente. Al llegar allá, dijeron los espías, eso ya es cuando volvieron. Ya los espías fueron, vieron, entonces se reunieron con el pueblo y dijeron lo siguiente. Al llegar allá, se van a encontrar con gente confiada y que tiene mucha tierra, a la que no le falta nada. Dios les dará posesión de ella. Está diciendo ahí en este momento. Al llegar allá se van a encontrar con gente confiada y que tiene mucha tierra, a la que no le falta nada. Dios les dará posesión de esa tierra. Y vuelvo y les digo, a voluntad propia,
Cambie un poquito la interpretación ahí del texto. Imagínese que usted, el diablo viene, lo ve lleno de salud, lo ve lleno de bendiciones, pero lo ve sin buscar de Dios realmente. Lo hablo para personas que no están aquí en este momento, porque yo sé que si usted está acá es porque estamos buscando de Dios. Pero ahí es donde el mal, muchos le dimos la entrada, muchos le dimos la cabida. ¿Por qué les digo esto? Porque dice la palabra de Dios que no es lo de afuera lo que daña. Que es que mi tía, que es que mi primo, que es que mi amigo, que es que el amante de mi esposo, que es que no sé qué nos hicieron brujería, que es que ellos son los que nos tienen arruinados, que es que ellos nos tienen la mala, que es que nos hicieron el daño, y siempre estamos mirando el mal desde afuera, o sea, que viene de afuera, que viene de afuera. Pero dice la palabra que no es tanto lo de fuera lo que daña, sino lo que sale de adentro del corazón, haciendo referencia al pecado, algunas cosas que nos dañan. Y lo mismo pasa cuando hay un mal en una casa o en una familia. Lo mismo pasa cuando una niña la están atacando, que siente que se despierta, está totalmente rígida en su cama, abre sus ojos, trata de gritar, trata de moverse, pero no puede. Sí, hay una opresión diabólica, hablemoslo claramente. Hay una opresión diabólica, esas cosas no pasan porque sí. Los psicólogos dirán que eso es sugestión, que eso es estrés, que no sé qué, pero realmente ahí lo que hay es una opresión diabólica. ¿Cómo entró? Esa es la pregunta del millón. ¿Qué puerta abrí yo? ¿En qué me confié? ¿En qué me relajé y dejé que el mal entrara? ¿Para qué? Para que dejemos de mirar siempre que el mal viene de afuera. Muchas veces el mal, ¿por qué nos está atacando? Porque nosotros le abrimos una puerta en algún momento. Y entonces empieza a hablar uno con las personas y se da cuenta, sí, es que en algún momento fui donde un brujo, es que en algún momento pagué que me leyeran las cartas, es que Alex, yo ahorita tengo 40 años, pero yo me acuerdo que allá como a los 13 años jugué tabla ouija, pero eso no, o sea, yo jugué, pero eso no pasó nada. Pero no entendemos que es que en la vida espiritual, en el mundo, en el reino espiritual no funciona como funciona aquí. Yo hice cosas a los 13 años y ya ahorita ni me acuerdo. Pero en el reino espiritual, todas las puertas que yo le abra al demonio, así mismo quedan. Y es un eterno presente. O sea, por más años que usted cumpla, eso sigue fresquitico. Fresquitico. Y por eso hay males que sencillamente no se manifiestan en el momento cuando yo abrí la puerta, sino se vienen a manifestar más allá, más adelante. ¿Un demonio tiene poder para matar a una persona? Sí. ¿Un demonio tiene poder para destruir un hogar? Sí. ¿Un demonio tiene poder para desviar sexualmente a una persona? Sí. ¿Un demonio tiene poder para entrar una noche y producirle placer a una mujer como si estuviera con un hombre, o sea, violarla? Sí. ¿Un demonio puede meterse en sus sueños en el hombre y hacerle tener sueños eróticos y lujuriosos y eyacular como si hubiera tenido una relación sexual? Sí. Tiene mucho poder el demonio. Obviamente él no va a poder más de lo que nosotros mismos le permitamos en nuestra vida. Y es de lo que yo siempre he tratado de dejarle claro a las personas. Hablaba hace poco con alguien y sufren esas perturbaciones y sufren esos ataques del demonio. Varias personas, por favor no piensen que yo hablo de una persona específica, es que esto me lo encuentro muy frecuentemente. Pero lo que yo siempre trato de dejarle claro a la gente, mire, trato de hablarles siempre muy claro, lo difícil no es reprender un demonio, lo difícil es que se vaya realmente. ¿Por qué? Porque mire cómo nosotros vivimos confiados. Y a mí me ha pasado varias veces, yo he orado por muchas personas donde tienen un ataque, donde tienen una perturbación, donde hay algo que los atormenta, y después de la oración se sienten bien. Y como se sienten bien, pues se quedan quietos un tiempo, no oran, no buscan de Dios. Pasa el tiempo y como el diablo no tiene afán, puede pasar a veces hasta años, pero él busca la oportunidad para volver a entrar. Y ahorita de pronto más adelante miramos ese texto, si no se nos extiende mucho. Pero es lo que yo quiero invitarle a usted a la luz de la palabra. Dejemos de ser tan confiados, dejemos de estar tan tranquilos en la vida espiritual.
Así como usted se está afanando por plata, así como usted se está afanando por a ver en qué negocio se mete, a ver cómo rebusca el billete, esfuércese también por la presencia de Dios. Afánese por la presencia de Dios, afánese por leer la Biblia, afánese, porque realmente esas son las cosas que literalmente importan más en nuestra vida. Vamos a ir a Jueces 18, 27b. Permítame, la busco aquí. Dice lo siguiente, Jueces 18, 27b. ¿Por qué 27b? Cuando ustedes cogen un texto bíblico, un versículo propiamente, a veces donde hay un punto dentro del mismo versículo, se puede partir la frase en dos. Por eso se le pone B. A veces cuando es muy larga se le puede poner C. Eso se puede hacer y muchos tal vez alguna vez lo han encontrado en sus Biblias o han encontrado textos como estos. Entonces dice Jueces 18, 27b al 28, dice: allí la gente estaba tranquila y confiada. Aquí ya están hablando. La primera parte fue cuando fueron los espías a mirar. La segunda parte fue cuando los espías se encontraron con el pueblo y les dijeron: tranquilos, podemos entrar porque allá están relajados. Y la tercera parte ya es cuando entran. Y dice lo siguiente: allí la gente estaba tranquila y confiada. Mire, nuevamente habla de lo mismo. ¿Por qué a muchos nos ha entrado el diablo en la casa? ¿Por qué a muchos el diablo nos ha robado bendiciones? ¿Por qué? Porque allí la gente estaba tranquila y confiada. De modo que los danitas mataron a todos a filo de espada y quemaron la ciudad. Como la ciudad estaba lejos de Sidón y no tenía relaciones con nadie, no hubo quien la defendiera. Estaba en el valle que pertenece a Ben-Rehob. Después los danitas reconstruyeron la ciudad y se quedaron a vivir en ella. Y vuelvo a retomar lo que les decía al principio. ¿Por qué invadieron la ciudad? Primero, porque estaban confiados. Segundo, porque no tenían relaciones con nadie. Vuelvo y les digo, ¿quién entregó la ciudad? La entregó Dios. ¿Por qué aclara que no tenía relaciones con nadie? Antiguamente o en esa época, cuando un pueblo iba a ser invadido, generalmente se aliaba, buscaba a sus amigos cercanos, buscaba de dónde agarrarse. Entonces llamaba a una nación y a veces se unían naciones, y a lo que se unían lograban que el enemigo que los iba a invadir huyera. Y eso se encuentra varias veces en la Biblia. El pueblo de Israel, de hecho, el pueblo de Israel era como el único que Dios no le permitía alianzas con nadie. O sea, eran solo ellos. Y antes Dios se daba el lujo de decir: van muchos, me da el favor y me saca gente de ahí porque esos no me sirven. Dios se daba el lujo de eso, de pelear batallas con poca gente y ganar. Pero los pueblos que no tenían a Dios, sí, no les pasaba lo mismo. Ellos tenían que aliarse. Y muchos, leemos en la Biblia varias veces que hubo pueblos y naciones que se aliaron contra el pueblo de Israel y aún así no prevalecían. Y el pueblo de Israel, siendo tan poquitos en número, cuando estaban bajo la voluntad de Dios, decían que uno solo sacaba corriendo a 10, a 4, uno solo del pueblo, haciendo la voluntad de Dios. No tenían relaciones con nadie. ¿Saben ustedes a nosotros qué nos sostiene? Yo les decía el día de ayer o esta mañana que estábamos en el encuentro de la oración de la mañana, yo esto no lo sostengo solo. Gracias a Dios, nuestra comunidad contamos con un ministerio de intercesión. Y son unas personas que han estado guerreando por esto, guerreándolo. Y han estado madrugando y han estado orando y han estado haciendo sus oraciones juiciosas por esto. Por mí, por mi esposa, por Restaurados por la Palabra. Le entrego las intenciones de ustedes, les envío a veces los números de teléfono también de quienes me envían, y ellas han estado llamando también, algunos, porque yo también no les había contado, y ellas me decían: no, hay algunas personas que nos contestan y como que se ponen como serios, pero ¿por qué los estamos llamando? Y si yo no les había dicho, ellas los han estado llamando y han estado orando por ustedes. Y esas son las alianzas que ustedes y yo debemos tener. Pero esas alianzas, ¿dónde se consiguen? Cuando vivimos en comunidad. Cuando yo vivo en comunidad, es más fácil decirle: mire, estoy viviendo este proceso. Y nos ponemos a orar y miramos cómo se resuelve ese proceso, y se resuelven muchas cosas. Yo mismo lo viví muchas veces. Muchas de mis circunstancias matrimoniales, muchas de mis circunstancias personales, las viví en mi comunidad, y era bonito porque tenían el respaldo de la comunidad. Es lo que quiere resaltar este texto de la Biblia.
Porque este pueblo fue derrotado, porque estaban confiados y porque no tenían alianzas con nadie. Y yo quiero ponerle nuevamente esa imagen para que su merced la mire. Permítame, la busco aquí. Versículo 28. Como la ciudad estaba lejos de Sidón y no tenía relaciones con nadie, no hubo quien la defendiera. ¿Por qué el mal entra a nuestras casas y barre con todo? Porque no tenemos relación con el principal. Y yo sé que para algunos es incómodo que yo les diga esto, pero es la verdad. Porque el diablo entra a perturbar, porque el diablo entra, porque una brujería entra a dañar una familia, porque empiezan a aparecer gusanos por ahí por los rincones, se empieza a dañar la comida y empiezan a pasar muchas cosas. De hecho, hubo santos, ustedes me recordarán el nombre, cuál fue ese santo que tenía pacto con Satanás y se enamoró de una mujer santa. Y él empezó a hacer de todo para enamorarla. Y brujerías y hechicerías y una cantidad de cosas. De hecho, fue algo muy parecido a lo que le pasó a Wilson López. Él también cuenta que le pasó algo muy similar. San Cipriano, si no estoy mal, y él se enamoró de una mujer, pero él tenía pacto con el demonio, o sea, él tenía muchos vínculos con Satanás. Y empezó a hacer de todo para enamorarla, pero llegó un momento donde nada le funcionó. Y entonces en una locución con el diablo le dijo, bueno, y el diablo le dijo, no, con ella no puedo, con esa alma no puedo. Digo, pero ¿cómo así? Si yo estoy siguiéndolo a usted que porque es más poderoso, y entonces si hay alguien más poderoso que usted, yo quiero servirle a él. Ahí es donde se volvió a Dios. Pero ¿por qué esa santa, aunque tuvo los ataques que el tipo le enviaba? Porque es que obviamente el hecho de que yo esté en comunidad y esté en oración no quiere decir que a mí un mal no me pueda tambalear. Claro, nos tambalean. Pero ¿cuál es la ventaja? Que es donde uno dice al ministerio de intercesión, mire, necesitamos orar por tal cosa. O el ministerio de intercesión dice, mire, siento en el espíritu que está pasando esto. Y a veces me llaman y me sorprenden porque decimos, le sentimos que su merced en este momento se siente así, le sentimos que usted está en este momento así, lo sentimos contento, lo sentimos triste, ¿qué está pasando? Y no es que venga el ángel Gabriel, simplemente oran y el Espíritu Santo les va mostrando. Y ese es el respaldo del cual nosotros contamos, sin quitarle la gloria a la protección de Dios, obviamente. Pero ahí es donde yo le digo, mire la importancia de usted acogerse y ponerse la cobertura de alguien. Y esto va a sonar más hiriente todavía, pero no es correr de comunidad en comunidad y de iglesia en iglesia y cuánta transmisión ahorita encontramos, no se vaya a desconectar, tranquilo. Pero cuántos ahorita estamos poniendo intenciones aquí, estamos poniéndole intenciones al Padrecito allá, estamos buscando consejería aquí, estamos buscando consejería allá y corremos por todo lado. Pero no nos damos cuenta que si sometemos, que si bajamos, que si inclinamos, que si ponemos la cerviz, doblegamos la cerviz, es mucha la bendición que recibimos. Mire, yo tenía pactos con Satanás. ¿Usted cree que el diablo habla de obediencia? ¿Usted cree que el diablo habla de someterse? Pero tuve que aprenderlo en el proceso y no fue fácil. Y choqué muchas veces y pataleé y de todo, pero si quería hacer las cosas como Dios quiere que se hagan, tuve que aprender a someterme. No soy la persona más humilde del mundo, no lo soy. Me falta muchísimo. Pero sé que hay cosas que tuve que aprender a agachar la cabeza. ¿Cuáles son sus vínculos? ¿Cuáles son sus ayudas? Si el mal viene a atacarlo, ¿quién lo va a proteger o quién lo está protegiendo a usted? Pedir intenciones de oración en todo lado, sí, eso sirve. Pero hay momentos donde vamos a tener que pelear solos. Y ahí es donde se requiere tener esa comunión con Dios realmente. Yo recuerdo que alguna vez, yo les contaba esta semana a unas personas, yo nunca le tuve miedo al diablo cuando le serví. Yo me encerraba en mi cuarto, adoraba al diablo, lo invocaba, una cantidad de cosas, escuchaba lamentos, escuchaba una cantidad de cosas y yo nunca le tuve miedo a eso, nunca. Lo veía una cantidad de cosas, me pasaban muchas cosas, pero yo nunca le tuve miedo a eso. Pero cuando entré en el caminar de Dios, le cogí miedo al diablo. Porque vine a conocerlo realmente. Antes simplemente lo que hacía era compartir conmigo y no más.
porque bien dice por ahí un dicho que el diablo cuida a sus sirvientes de algunos sufrimientos para que no corran para donde Dios. Entonces él no me iba a asustar a mí en ese tiempo. Pero cuando entré al caminar de Dios realmente le cogí miedo. Miedo. Yo le tenía pavor. Yo había momentos donde yo lo sentía llegar y sentía ganas de salir corriendo en mi habitación, una cantidad de cosas que no, en otro tiempo no las tuve. Y yo recuerdo que un día me paré en mi cuarto y empecé a decir: yo renuncio al miedo en el nombre de Jesús, yo renuncio al miedo, renuncio al miedo. Cuando me apagaron la luz y yo sentí un escalofrío por todo mi cuerpo y esas ganas de salir corriendo. Pero como que algo me impulsó a quedarme ahí quieto. Señor, en el nombre de Jesús yo renuncio a este miedo. Hay peleas que tuve que lucharlas solo. Hay peleas que en algún momento vamos a tener que enfrentarlas solos. Hay puertas que abrimos al demonio y que por mucha oración que a mí me hagan, voy a tener que cerrárselas yo mismo. Por ende, la relación que nosotros debemos tener con Dios tiene que fortalecerse. Tenemos que acrecentar nuestro amor hacia Dios. La búsqueda de la presencia de Dios, el amor de Dios. Marcos 3:27 dice lo siguiente. A ver si lo tengo por aquí. Sí, aquí dice: nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y robarle sus cosas si no lo ata primero. Solamente así podrá robárselas. Bien. Dice: nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y robarle sus cosas si no lo ata primero. Solamente así podrá robárselas. Solamente así podemos despojar al hombre fuerte. Bien, ¿a qué está haciendo referencia? Muchas veces yo en mi oración digo: en el nombre de Jesús atamos, encadenamos, amordazamos, sometemos al hombre fuerte. Muchos me han escuchado hacer esa clase de oraciones, pero si algo yo estoy convencido es de algo. Yo tengo que atar al demonio en mi oración, pero sé que él no se va a ir si realmente la persona no se encarga de cerrarle las puertas. Y él se puede quedar quieto un momento, se puede quedar quieto el instante mientras me dura la oración, pero realmente no quiere decir que por eso él se vaya. Y muchas veces, muchas personas, ese es el problema. A cuanto lugar van, reciben liberación, reciben imposición de manos, se sienten bien un tiempo. Pero dice la palabra, yo quiero que usted busque Mateo 12, 43, 45, lamentablemente este texto si no lo alcancé a buscar, Mateo 12, 43, 45, donde dice que un espíritu inmundo sale, busca descanso, pero como no lo encuentra, vuelve al lugar de donde salió, y la condición de la persona dice, como encuentra la casa limpia, va y busca 7 demonios más, y todos entran a vivir en la persona. La condición de esta persona queda peor que cuando comenzó. ¿Cuando comenzó qué? Cuando comenzó a orar. Entonces que nunca me hagan oración y que nunca reciba liberación. Sí, eso hay que hacerlo. Pero ahí yo les digo algo que a mí me dijeron recién comencé y que pocas veces le dicen a uno. Yo recuerdo cuando me senté con una persona de Dios, alguien a quien honro también, se llama Jorge Tenjo, no Manuel Tenjo, sino Jorge Tenjo, una persona que Dios usa grandemente. Y recuerdo que Jorge Tenjo en algún momento se sentó conmigo, las primeras oraciones que recuerdo, él me las hizo, mis primeros procesos de oración, de sanación, él fue quien me hizo oración. Y él me dijo: Alex, usted tiene que tomar una decisión. O es con Dios o es con el diablo. Usted tiene que tener claro que si usted se va a meter con Dios, aquí es hasta que se muera. Hasta que se muera. Y yo empezando en el caminar. Cosas que ni siquiera yo mismo a veces le digo a las personas, pero doy gracias a Dios que me hablaran claro desde el principio. Aquí es hasta que se muera. No es que venga, yo oro y voy a orar un tiempito y voy a buscar de Dios un tiempito y mientras me siento bien. Hay personas que les dicen: hagan rosario durante 21 días y entonces cuando termine no lo vuelvo a hacer. Vaya, haga la misa durante 21 días. Entonces cuando termine no lo vuelvo a hacer. Mire, yo les digo algo en el nombre de Jesús.
Si usted quiere meterse aquí, tenga claro que aquí es hasta que nos morimos. Que en el proceso el diablo va a tirar piedras y va a poner sus tropiezos para sacarnos del camino, sí, claro, lo va a hacer. Pero es donde la gracia de Dios nos sostiene y nos ayuda a seguir adelante. La gracia de Dios nos sostiene y nos ayuda a salir adelante. Y es lo que ustedes y yo tenemos que tener claro. Mire, comenzamos diciendo que por el pueblo estar tranquilo, el enemigo lo invadió. Y lo sigo invitando. Su merced que está buscando liberación, su merced que está buscando sanación, inclusive su merced que está buscando un empleo. Pongamos nuestra mirada en Dios. Pongamos realmente nuestro corazón en Dios. Yo conocí alguna vez una persona, perdón, me extiendo un poquito. Alguna vez oramos por una persona, un muchacho, que ellos hicieron un pacto con una amiga. No recuerdo bien qué era, si era la novia o la amiga, no recuerdo que eran ellos dos. Total, hicieron un pacto de sangre y se prometieron que el que muriera primero venía y le mostraba la muerte al otro. Cosas, lo que yo les decía al principio, cosas que uno hace y no ve la trascendencia de lo que está haciendo. Resulta que una noche, pasados algunos años, una noche nos contaba el muchacho, ya después de que iniciamos el proceso con él, contaba el muchacho que él estaba durmiendo cuando llegó la muchacha, pero llegó como el espíritu, se puede decir de esa manera. Y se le presentó y le dijo: mira, a mí me violaron y me mataron y mi cuerpo está botado en tal lugar. Y vamos que le voy a mostrar la muerte. Pero el problema era que él tenía que suicidarse. Y desde ese instante él entró con esa tendencia suicida y esas ganas de suicidarse y de suicidarse y suicidarse. Entonces ahí es donde nos llamaron, que por favor oráramos por él. Recuerdo que esa vez fuimos. Y desde que uno empezaba a orar por él, empezaba a hablar un espíritu. Todo el tiempo hablaba, era canzón. Y es que él me pertenece, y es que, claro, porque él había hecho un pacto. Yo en mi ignorancia lo interpreto de esta manera. Yo lo interpreto que surge un pacto, o sea, yo hago un pacto con una persona donde lo firmamos y lo sellamos con sangre. Para mí es una especie de matrimonio satánico, para mí, perdónenme si me estoy saliendo pues como exagerando pues, pero yo lo interpretaría de esta manera. ¿Por qué? Porque cuando él empezábamos a orar y él empezaba, no, él a mí me pertenece, él se tiene que ir conmigo, él no sé qué, él me entregó su alma, y yo decía, pero lo único que él hizo fue hacer ese pacto con esa persona y lo sellaron con sangre. Resulta que el muchacho, pues iniciamos un proceso con él. Al principio los procesos pareciera que no pasa nada, pero sin embargo él siguió orando, siguió orando, siguió orando, y poco a poco se fue sintiendo mejor. Perseveró en el rosario, perseveraba en el rosario, perseveraba en la Eucaristía. Total, Dios lo levantó, se sintió muy bien. Se casó con la esposa que él tenía, porque pues en ese tiempo vivían en unión libre. Se casaron. Eso también es lo que muchas veces las personas no entienden. Lo primero que le dicen a usted: usted va a buscar de Dios, usted está en unión libre, tiene que casarse ya. ¿Y qué tal que no tengan que casarse todavía? Porque he visto muchos casos de personas que lo primero que nosotros les decíamos es: tienen que casarse. Se casaban y vaya, mire cuántos matrimonios de esos hay ahorita. Entonces ahí es donde aprendimos que no todo el mundo que llegue a buscar de Dios, lo primero que hay que hacer es casarlo. De hecho, Jesús se reveló a los discípulos de Emaús, se reveló después de revelarle la palabra. Durante el camino les fue explicando la palabra, les fue discerniendo la palabra, y lo último que hizo fue revelárseles al partir el pan. Ahí fue donde se les reveló, pero antes les fue abriendo el corazón con las escrituras. Y es lo que yo he estado buscando. Quienes han estado madrugando saben que estamos leyendo el libro de la sabiduría, estamos leyendo un capítulo diario y estamos meditando cositas. Apenas terminemos este capítulo, vamos a mirar la Biblia como libro por libro, sin leer capítulo por capítulo, sino como el orden de la Biblia, que cuenta cada libro, así como echándole ¿cómo les podría decir esa palabra? Sé que algunos la tendrán mejor que yo, pero la idea es como tener un conocimiento general de la palabra de Dios, en qué ese libro, en qué momento se escribió, quién lo escribió, por qué lo escribió,
qué estaba pasando en el pueblo para que se escribiera ese libro, mira unos pasajes del libro del texto bíblico que lo refuerzan. Entonces voy a eso, no todo el que llegue a buscar de Dios hay que casarlo ya. No, es que usted no ha hecho la primera comunión, pues vaya de una vez a hacer la primera comunión. No, busquemos que conozcamos la escritura un poco, que vaya surgiendo esa revelación de Dios a través de la escritura. Y total, les contaba la historia de mi amigo. Resulta que mi amigo se sintió tan bien que empezó a bajar la guardia y empezó a dejar de ir a la comunión, empezó a dejar de ir al rosario. Y entonces el diablo entró de una vez. No, vuelvo y le digo, el diablo no tiene afán. Él simplemente va rondando, va dando vuelticas y va mirando, así como los espías. Él va y mira, están listos para ser invadidos o esperémonos un poquito que todavía están orando. Por eso es que esto es de seguir. Y él empezó a bajar la guardia en la oración. Lo primero que el diablo hace, mire, por favor téngalo en cuenta, el tipo lo primero que hace es ponerle a usted pereza en la oración. Inclusive más que tentaciones, el tipo con la sola pereza a la oración gana muchas cosas. Cuando ve que persevera en la oración, entonces es cuando ya le empieza con sus tentaciones y sus trabitas por ahí. Y mi amigo empezó a descuidarse, total, en algún momento le dio la cabida, el enemigo entró con 7 más y él se ahorcó, se mató. Es que esto no es jugando. Yo sé que esto para otras personas es increíble que yo les cuente esto, pero es verdad. Y por eso sé que estas cosas de Dios realmente tenemos que tomarlas en serio. Yo le invito a usted a perseverar en la oración. Les decía hace 8 días y mire que Dios nos ha venido poniendo, o nos viene poniendo, esa palabra es como mal dicha, no, venido, nos viene poniendo eso en el corazón. Busquemos una comunidad, busquemos someternos, arroparnos bajo la sombra, bajo la cobertura espiritual, porque eso ayuda mucho. El diablo, dice la palabra de Dios, siempre lo compara con un león. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y qué es lo primero que hace el diablo para poder atacar? El león para poder devorar la presa, la aparta de la manada. Por eso le digo, muchos de nosotros estamos apartados de la manada. El hecho de que yo pida oración acá, pida oración allá, me imponga las manos allá, me imponga las manos allá, vaya y yo cante allá, y vaya y yo toque allá, y yo sirva allá, pero si realmente no tengo una sumisión o una obediencia a nadie, realmente no estoy haciendo nada. Estoy poniendo un talento al servicio, pero vuelvo y le digo, el pueblo de Israel encontró en el camino muchas personas que lo ayudaron, pero no por eso se volvieron del pueblo de Israel. Hubo algunos extranjeros que sí se les permitió entrar y todo esto, pero no todos. Entonces yo le invito en el nombre de Jesús. Mi deber es orar por ustedes. Mi deber es orar por sus intenciones. Pero mi deber también es decirle, mi hermano, mi hermana, si queremos madurar en la fe, tenemos que buscar sumisión, tenemos que buscar obediencia a alguien. Somos católicos, comencé diciéndoles eso, somos católicos, pero no creemos lo que la iglesia nos dice. Sí, yo respeto la vida de los santos, respeto y admiro la vida de los santos, pero también sé que respeto el magisterio de mi iglesia. Eso es obediencia. Que yo le crea a mi iglesia, eso es obediencia. Que si a mí la iglesia de la misa me dice que en la misa está que la Eucaristía está Jesús, yo le creo a mi iglesia. Si en el Concilio Vaticano II hay un librito, siempre lo he estado utilizando últimamente, porque es que, de hecho ayer, y me disculpará esa persona por favor, por eso no digo el nombre, me llegó un mensaje: les necesitamos recoger firmas para que no den la comunión en la mano, para que una cantidad de cosas. A ver, pongamos los pies sobre la tierra, hay una pandemia, la gente se está muriendo por esto. Que es que yo tengo fe en Dios, sí, claro, pero es que yo no estoy exento de que la persona que pasó antes tenga el virus. No a todo el mundo le da igual. El Padre, al darme la comunión fácilmente, el solo respiro, un poquito de saliva que se le unte en el dedo, así mismo le da la comunión al otro, así mismo le está transfiriendo el virus. Es que yo confío en Dios.
Yo estoy seguro que muchos de los que han muerto por el virus confiaban en Dios. Ahora dice Pablo, si usted tiene problemas de conciencia con eso, pues entonces no comulgue, no coma. No se amargue el rato por eso. Si usted tiene problemas de conciencia, que porque el Padre le da la comunión en la mano, pues entonces no comulgue. Pero si a mí la iglesia me dice que yo puedo comulgar con la mano, pues yo lo recibo. Yo le creo a mi iglesia. Eso es obediencia también. Entonces, mis queridos hermanos, ahí les dejo la invitación. Cualquier... Bueno, no, mentiras, démoslo hasta ahí. De verdad que muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche. Quiero invitarles a que en este momento vamos a cerrar los ojitos, vamos a abrir las manos. Y quiero invitarles a que hablemos con el Espíritu Santo. Yo siempre le digo a las personas a veces cuando llegan a nuestra comunidad, pídale mucho a Dios discernimiento si este es el lugar que tiene para usted. Porque es que por emoción muchas veces las personas llegan porque lo conocieron a uno en un evento, en un encuentro y todo eso es bonito. Pero ya convivir con alguien de tiempo completo, eso ya es lo que marca la diferencia, ¿cierto? Eso es lo que marca la diferencia. Digámoslo, dejémoslo así. Entonces no corramos detrás de una emoción, corramos detrás de una convicción. Y yo le invito, póngase a orar, Señor, si me está llamando una vida en comunidad, y vuelvo y le digo, es que la comunidad es eso, donde yo voy, me siento, me oran, me predican, me corrigen. Tengo la capacidad de pedir una consejería, tengo la capacidad de pedir un discernimiento. Por eso yo le invito. Desde ya digámosle, Señor, si tú me tienes, no, es que la Biblia, toda la Biblia es un proyecto de Dios en comunidad. Toda la Biblia, cuando estudiemos realmente la palabra de Dios nos vamos a dar de cuenta que Dios siempre pensó en comunidad. Desde que reunió al pueblo de Israel hasta que reunió a los 12 apóstoles, todo el tiempo hablaba de una vida en comunidad, una vida comunitaria. Entonces estoy seguro que Dios a todos nos llama a ello. ¿A qué les quiero invitar? Desde ya oren, Señor, ¿dónde me quiere? ¿Cuál es esa comunidad donde me puedo plantar y realmente dar frutos? Porque es que hay varios tipos de personas en una comunidad. Hay personas que llegan y dicen, yo aquí vine a servir y se meten de lleno. Pero hay personas que van y venga, óreme, impóngame las manos, escúcheme hoy, escúcheme mañana y escúcheme todos los días. Y entonces como ya llegan otras personas y toda la atención no se puede centrar en esa persona, entonces ya la persona empieza a otras comunidades y venga, escúcheme fulano y escúcheme sutano. Claro, yo lo entiendo porque yo lo dije alguna vez en una de nuestras charlas. A nuestras comunidades llegan personitas muy enfermas, muy heridas, faltas de afecto, faltas de cariño, faltas de amor. Pero a la misma vez son cosas que Dios quiere tratar en nuestras vidas. Lo que Dios quiere tratar en nosotros. Pero ¿cómo lo va a tratar si yo no persevero? ¿Cómo lo va a tratar si yo aquí pido una consejería, me dicen una cosa y sin embargo yo corro para otro lado a buscar otra consejería para que me digan a veces lo mismo o que me digan lo que yo quiero oír? Bien. Entonces es la inquietud que les dejo. Pídanle a Dios, Señor, ¿dónde realmente yo voy a dar frutos? Porque qué difícil es pasar de ser ese receptor a ser un emisor. Eso toma tiempo también. Entonces pues que ahí les dejo la inquietud. Por favor oremos y pidámosle mucho a Dios. Hagamos la voluntad de Dios, dejemos que la voluntad de Dios se haga en nosotros y vamos a ver cómo las bendiciones llegan solitas. Lo empujan, les decía ahorita, las bendiciones nos empujan. Pero hagamos la voluntad de Dios. ¿Por qué muchas veces el diablo ataca? Porque no hay una cobertura espiritual. Estoy sirviendo, estoy colaborando allí, estoy colaborando allá, pero no hay realmente una cobertura espiritual, una protección espiritual sobre mi vida. Y mientras estemos así, perdóneme, pero el diablo se sigue jugando, se sigue riendo, sigue haciendo de las suyas.
y y nos seguimos sintiendo mal. Nos sigue atacando, pesadillas, nos privan, nos jalan los pies, nos tumban las cosas al piso, nos ahogan, nos duele una cosa, nos duele la otra. Entonces, para sacar al hombre fuerte, sometámonos. Amén.